A menudo escuchamos términos como trabajo remoto, nomadismo digital, freelancer o trabajador autónomo, que es lo que significa esto en español. Y estos tres términos o conceptos los hemos confundido muchísimo. Muchas personas se emocionan y dicen quiero trabajar remoto, quiero ser nómada digital o quiero ser un freelancer, y en muchas ocasiones ni siquiera conocemos realmente de qué va esto, qué es lo que significa y qué habilidades tengo yo que saber para poder incursionar en estas modalidades de trabajo, si realmente son para mí o no. Y dentro de lo que les voy a compartir, vamos a incluir algunos puntos importantes como saber qué habilidades necesito, cuáles tengo y cuáles necesito para poder incursionar en alguna de estas modalidades de trabajo. ¿Cómo saber si es para mí este tipo de trabajo o no? Porque no todo es para todos como parece o como lo muestran a veces en las redes sociales o por vendernos un curso. ¿Qué ofertas realmente yo puedo encontrar y cuáles puedo construir? Porque en estas modalidades de trabajo no todo se trata de encontrar trabajo, sino se trata de construir un portafolio y ofrecer servicios. Y ventajas y desventajas según tu forma de ser y de pensar. O sea, esto no se trata de que lo que para mí son ventajas para ti también lo sea o viceversa. Las ventajas y desventajas las determinas tú según tu forma de ser, tu forma de pensar y lo que a ti te gusta vivir y experimentar en el día a día. Y empezamos por uno de los más sonados en este momento y es el trabajo remoto. Mira, el trabajo remoto se trata de trabajar remoto, como muy bien lo dice la palabra, o sea, lejos de la oficina, en este caso, si tienes un trabajo tradicional. En la mayoría de ocasiones tiene que ver con tecnología, tiene que ver con responder a tu trabajo a través de una computadora o de un celular. Sin embargo, pues hay personas todavía, por lo menos en mi país, que se trabaja de manera manual y pueden llevarte el trabajo a la casa, no sé, etiquetar algo que tenga que encuadernar de manera manual, algo que se haga de manera manual y que lo puedas hacer en remoto, o sea, desde tu casa. Pero para la gran mayoría en la actualidad tiene que ver con medios digitales. Entonces es importante comprender que estas personas pues tienen que saber lo mínimo, lo básico de una computadora, de un celular y del sistema operativo que maneje la compañía para este trabajo. Ahora, cuando hablamos de trabajo remoto tradicional, estamos hablando de buscar un trabajo en una empresa donde te van a permitir trabajar en la casa, donde tienes que presentar una hoja de vida o currículum vitae común y corriente, como cuando íbamos a una empresa, presentábamos la hoja de vida o la enviábamos por correo para que ellos la revisen, nos van a llamar a entrevistas, en ocasiones presenciales algunas, puntuales, la mayoría van a ser virtuales y van a decidir entre varios candidatos qué persona van a elegir. Es muy similar. Te van a poner horarios fijos, normalmente empiezas a las 8 o 9 de la mañana, terminas a las 5 o 6 de la tarde, con el diferencial de que puedes hacerlo desde tu casa o desde el lugar que tú y la empresa acuerden, porque muchas empresas no permiten que tú viajes mientras estás trabajando remoto. Varios de mis estudiantes en el área que yo trabajo, que es la tutoría de español conversacional, son trabajadores remotos, pero ellos están en su apartamento todos los días, se levantan, se desayunan, se sientan a trabajar, paran para almorzar, caminan un poquito, regresan y terminan su jornada laboral, pero tienen que siempre estar conectados en el horario que la empresa les indica. Así que esto es importante saberlo porque trabajo remoto no es lo mismo que el nomadismo digital en este caso, ni que ser freelancer o autónomo, como lo dice su traducción en español. Aquí estamos hablando de un trabajo fuera de la oficina, fuera de un punto específico y en algunas ocasiones, como les decía, muchas empresas permiten que seas nómada digital, pero en la gran mayoría no. En la mayoría de los que yo conozco es un punto fijo en tu casa o en tu misma ciudad, pues donde vivas, pero no necesariamente viajando. Nómada digital es una persona que prioriza los viajes y el conocimiento de la cultura, mezclándolo con el trabajo remoto o siendo freelancer. En este caso, los viajes tienen mucho que ver y no tiene que ser viajando a otros países únicamente. Puede ser que te muevas en el mismo país donde tú naciste, por algunos pueblos y ciudades, pero siempre tiene como prioridad estar en movimiento y conociendo diversas culturas. Esto es algo que yo hago y a mí me encanta, pero no se puede hacer siempre cuando estás en una empresa directamente porque no todas las empresas avalan de que estas personas se muevan muchísimo debido a que la señal de internet puede variar. Puede haber falta de compromiso de algunos de sus empleados y bueno, por mil cosas más que cada empresa pueda decir o tenerlo dentro de sus normas de la compañía, pueden decirte que no, entonces no siempre vas a poder ser nómada digital. Aquí vamos a priorizar el movimiento, el conocimiento de la cultura, gastronomía y en general la naturaleza de diversos lugares. Freelancer o autónomo es este profesional o experto, no necesariamente tiene que ser titulado, puede ser una persona con mucha experiencia que ofrece su portafolio a diversos clientes y a diversas plataformas. Quiere decir que no cumple un horario específico, no depende de una empresa que le dice qué hacer y qué no hacer y pues tampoco tiene un salario fijo como lo tendría en este caso un trabajador remoto únicamente cuando está vinculado a una empresa o una corporación. Y para este caso podemos ofrecer muchísimos servicios de lo que cada uno tenga experiencia.
armar estos portafolios y postularte o inscribirte en plataformas donde tú vas a trabajar por proyectos o en los horarios en los que tú indicas. Puedes trabajar en la mañana únicamente o en la tarde, todo el día, madrugar, trasnochar, como tú quieras. Aquí se prioriza la libertad de elección de tu tiempo. Y bueno, ¿cómo es que hay personas que pueden combinar estos tres conceptos y vivir en un lado y en el otro? En este caso, por ejemplo, cuando yo digo trabajar remoto, a veces digo que trabajo remoto porque no me voy a poner a dar toda la explicación a alguien en la calle, pero en realidad nosotros somos nómadas ecodigitales que trabajamos remoto de forma autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en cualquier lugar, o sea, remoto, en cualquier lugar podemos trabajar donde haya conexión a internet para la labor que nosotros realizamos, que viajamos, no todo el tiempo, pero sí tratamos de viajar 1 o 2 veces al año, movernos en diferentes lugares, a veces en mi país Colombia y a veces en otros países de Sudamérica, y mientras tanto estamos ofreciendo servicios a plataformas o a clientes con elección de tiempo directamente de nosotros mismos. No dependemos de un horario, de un jefe, ni tampoco de un salario fijo como muchos trabajadores remotos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en el caso de mis hijos, mi esposo y yo, tiene que ver algunos de ellos con diseño gráfico, en mi caso tutorías de español y en el caso de mi esposo, que es conectarnos a ofrecer estas tutorías a personas de diversas partes del mundo en los horarios que nosotros elegimos, ofrecer proyectos como lo hace mi hijo en el caso de la edición de video, donde él se compromete en una fecha de entrega, pero no tiene que estar cumpliendo un horario, no importa si lo hace de día, si lo hace de noche, un lunes, un domingo, no tiene ningún horario que cumplir, él solamente tiene una fecha de entrega y es a eso a lo que él da todo su enfoque. Y para el caso de mi hija igual, ella a veces hace labor de community manager donde ella da la fecha en la que va a entregar el resultado del proyecto o las tutorías de español al igual que mi esposo y yo. Y todos estos trabajos, como pueden ver, están en el área de freelancer, del trabajador autónomo, donde no estamos necesariamente dependiendo ni estamos enviando hojas de vida para ofrecer nuestros servicios, porque aquí se hace por experiencia. Estamos aplicando un portafolio con una experiencia que ya tenemos y es desde ahí, desde donde nos contratan y no hay ningún término de ningún contrato. En este caso, si a la persona del otro lado no le gusta lo que hacemos, no le gustó la edición de video de mi hijo, no le gustó la tutoría o no le gustó el trabajo como community manager, simplemente no lo vuelve a contratar y ya, no ha pasado absolutamente nada. Y ahora quiero compartirte un poco cuáles son esos trabajos remotos que he visto como más en demanda y cuáles son estos que podemos vivir tanto desde el trabajo remoto con una empresa como también llevárnoslos al mundo del trabajo autónomo, porque podemos ser programadores para una compañía, por ejemplo, no es mi caso, yo no soy programadora, pero conozco mucha gente, son programadores para una compañía, pero también pueden armar su portafolio de servicios y presentarlo a diferentes clientes. Entonces, para este caso tenemos trabajos justamente como el programador, atención al cliente, revisión de correos, contestar chats, community manager, profesor de alguna de las áreas que tú manejes, puede ser profesor directamente para una institución donde también te vinculas directamente, marketing digital, SEO, redes sociales, contador, asistente de datos. Mira, hay muchísimos, todos estos que les estoy mencionando están dentro del grupo de trabajo remoto, donde una compañía te puede contratar para cualquiera de estas labores, pero como les decía, la mayoría de estas labores se pueden adaptar a hacerlo de manera autónoma. Y claro, hay trabajos que podemos aplicar directamente en aplicaciones como Workana o Fiverr, donde son, por ejemplo, analistas de datos, responder correos, todo este tipo de como asistente virtual, programador y también como diseñador gráfico, pero si aplicamos directamente a la oferta, la selección va a ser similar, la selección del personal va a ser similar a la que les decía inicialmente, que es el trabajo remoto tradicional. En la mayoría de ellos te van a exigir un horario, te van a exigir un cumplimiento, unos deberes que tú tienes que cumplir con una corporación o una empresa a la que te vinculas directamente. Pero la idea de esto es que conociendo qué ofertas hay en el área del trabajo remoto, tú puedas ver, en caso que no conectes con esa manera, ¿qué te puedes llevar para que seas autónomo? Si es lo que estás soñando, si es lo que realmente tú quieres. Ahora, ¿cómo identificar esto? Mira, es básico, pero a veces no lo hacemos. A veces como que decimos, no, pues es que yo ni sé. Coges un cuadernito, coges una hojita y un lapicero y comienzas a apuntar ahí cómo te sientes tú. Imagínate cómo te sentirías tú en la casa todo el día, en el ámbito en el que tú vives, en el entorno en el que a ti te toca vivir, no sé, o en el que tú eliges vivir. Con tus padres, con tu esposo, con tus hijos, tienes bebés o son grandes, son niños pequeñitos. Haz un listado de lo que solo tú sabes que es tu vida. No puedes compararlo con lo que te dicen bonito para venderte un curso o porque la vecina lo hace o porque mi amiga o mi compañera del colegio. No, eso no tiene fundamentos hacerlo de esa manera, porque vas a terminar frustrado o frustrada, estresado o estresada porque no es lo que tú querías. Entonces, haz un listado escribiendo lo que tú realmente, cómo te sientes tú.
trabajando en una oficina? ¿Cómo te sientes tú compartiendo con los jefes, con los compañeros, en el día a día, tomando el transporte público, levantándote, arreglándote y yéndote a tomar el transporte o coger tu carro y llegar a la oficina? ¿A ti eso te gusta? ¿Te encanta salir de tu casa? ¿O por el contrario, eres como yo, que te encanta estar pendiente de tus hijos? Para este caso ya están grandes, pero desde hace 6 años yo estoy 24/7 con ellos. ¿Que me estreso? Claro. ¿Que tengo retos? Sí, los tengo, pero no cambiaría mi vida a volver a una oficina, a menos que fuera de una extrema necesidad, porque ya no encuentro nada más que hacer, porque para mí era agobiante tener que tomar transportes de 2 y a veces hasta 3 horas de trancón en Bogotá, llegar a entornos que no eran muy saludables, la verdad, un poco tóxicos en la oficina, estar luego en la calle todo el día persiguiendo médicos para visitarlos, que no alcancé, que no cumplí la cuota, que el jefe te llame a las 7, 8, 9 de la noche, que haya acoso laboral, que haya acoso sexual. Bueno, todo ese tipo de acoso en lo físico, que yo lo vivía de manera presencial, para mí era terrible, a mí no me gustaba, pero yo sé y entiendo que hay personas que aman trabajar teniendo el contacto físico directo todo el tiempo con las personas, pero resulta que no todos somos ni extrovertidos ni introvertidos, siempre tenemos un sesgo, un rasgo más hacia un lado o hacia el otro, o algunos somos ambivertidos. Y digo somos porque este término, que por acá se los voy a dejar, lo pueden buscar, fue acuñado por un psicólogo por allá como por 1923 y pueden investigar sobre el tema. Son estas personas que nos acomodamos. A mí me encanta dar charlas, compartir con las personas, reunirme a tomar un café con amigos o conocer nuevos lugares con personas. Sí, me encanta, pero la batería se me acaba muy rápido. O sea, yo quiero, si yo comparto todo el día en un lugar público de esa manera, necesito al menos 2 o 3 días estar en casa. Me encanta. O sea, no lo necesito porque me toque por obligación, porque yo antes me obligaba a estar afuera todo el tiempo, pero yo amo y disfruto estar en mi casa junto a mi amado, o sea, mi esposo, junto a mis hijos, aún cuando están mis padres también o hay una visita, a mí me gusta estar en mi casa realmente haciendo este tipo de labores. Entonces, identifica cuáles son tus rasgos, y para esto no necesitas necesariamente sacar una cita psicológica para hacer esta medición. Tú misma o tú mismo lo puedes hacer. ¿Tus rasgos son más introvertidos o más extrovertidos? ¿Tú te ves realmente todo el día en una casa teniendo la disciplina para hacer las cosas sin que nadie te esté presionando o acosando, teniendo la oportunidad de hacerlo en la mañana o en la tarde o en la noche? Como que para muchos eso es un desorden. Muchas personas en redes sociales dicen que no lo romanticen porque eso realmente no es cierto, no es así. Y ojo, porque tanto para esto como para muchas cosas en la vida no es cierto y no es así para la forma de ser de esa persona. Resulta que para otros sí lo es. Por ejemplo, mi hija dice que para ella es terrible estar en la playa y sentarse con un computador a hacer algo porque se incomoda, porque el calor, porque la arena. A mí me gusta y lo puedo hacer y no me molesta. Por el contrario, para mí sentarme en la cama con el computador es más terrible y cosa que a ella sí le gusta. Entonces no podemos decir que porque a nosotros no nos parece o porque nos cansamos sentados en un lugar o en el otro, no sea cierto que podamos ejercer nuestro trabajo desde esos lugares. O sea, sí es verdad, y ahora lo digo porque he viajado y porque conozco mucha gente de diversas partes del mundo, muchos nómadas digitales, sí es verdad que algunas personas disfrutamos hacerlo desde la playa, otros desde sentados en la cama, otros en el comedor como estoy yo en este momento en el apartamento, en un café. O sea, para todos los estilos hay, y sí es posible y sí puedes ganar buen dinero o por lo menos empezar teniendo lo básico para vivir mientras vas aprendiendo y creciendo, pero no te dejes llevar por los extremos donde nos están diciendo que esto es romantizarlo y es mentira y que esto sí es verdad, porque solamente lo puedes definir tú. Muchas personas se han alejado de construir la oportunidad de trabajar remoto, de ser nómada digital, de ser freelancer o de combinar los tres, porque han empezado a escuchar las experiencias de otros y no se han permitido vivir las propias. Yo viajo junto a mis 2 hijos. Empecé con ellos cuando eran muy pequeños, tenían apenas 11 y 13 años, y junto con mi esposo también, moviéndonos de lado a lado. Claro, hay desafíos. ¿Cuándo no he tenido desafíos yo? ¿Acaso yo trabajando todo el día en las calles de Bogotá, visitando médicos, subiéndome a un bus todos los días, llegando a reuniones, estresándome, trasnochando terriblemente, madrugando? No tenía retos. O sea, eso para mí eran retos grandísimos y no se comparan con los que tengo hoy en día. Claro, ya ahora mis hijos tienen 16 y 18 años, pero cuando empezamos hace 5 o 6 años era complejo con ellos realmente todavía, porque eran unos niños, pero no se iguala en mi caso ni siquiera al 50% del estrés que yo llevaba trabajando de manera presencial. Ahora, ¿es tu caso? No lo sé. Identifícalo, como te decía anteriormente. Y para finalizar, quiero compartirte habilidades y hábitos que sí o sí necesitamos si queremos crecer, incursionar o continuar
en alguna de estas tres formas de trabajo, en la mayoría de los casos virtual, como les decía anteriormente. La primera habilidad de ellas, la autodisciplina. Para mí esto ha sido un poco, yo creo que es difícil, pero mucha gente que me conoce de afuera dice que yo soy muy disciplinada. Entonces yo no sé si tengo el tema del síndrome del impostor o no, pero bueno, creería que sí he sido autodisciplinada porque lo he logrado. O sea, hasta el día de hoy lo hemos logrado. Entonces me faltará seguramente, pero tienes que tener autodisciplina. Tienes que tener un sueño muy grande, un por qué y un para qué, que te haga hacer las cosas que necesitas hacer, que te haga levantarte de la cama, arreglarte, o bueno, si quieres trabajar en pijama y lo puedes hacer maravilloso, no recomiendan eso algunas personas. Para mí sí, en muchas ocasiones yo estoy en pantuflas y en pantalón de pijama y me coloco una blusita para dar las clases y me arreglo, obviamente pues me pongo presentable, pero eso lo decide cada persona. No hay una guía específica para cada quien de qué es la autodisciplina porque ni siquiera tenemos los mismos tipos de trabajo. Entonces, algunos necesitamos exponernos en cámara, otros no. A algunos les funciona desde la cama, a otros desde la sala, desde la oficina. Algunas personas acomodan un espacio en su casa solamente para trabajar. Y esto no es que nos digan qué hacer o qué no hacer en este aspecto, es elige tú cómo funcionas, cómo es para ti la autodisciplina, pero sí o sí tienes que impulsarte para hacerlo porque nadie te va a estar llamando y empujando para que lo hagas. Segunda habilidad en la mayoría de los casos, la comunicación. Si bien no todos hablamos a una cámara, como en este caso, que uno de mis trabajos autónomos es crear contenido para YouTube, aunque no, bueno, pues no es un trabajo, yo lo disfruto muchísimo, realmente a mí no me genera ingresos tangibles como tal, pero para mí es un placer compartirlo. Yo creo que lo que compartimos se convierte en historia para otros en el camino y es maravilloso. Pero en la mayoría de casos, pues no puede que no requieran habilidades de comunicación continuas todo el tiempo. Sin embargo, sí tienes que reunirte en la mayoría de casos con compañeros de trabajo donde tienes que prender una cámara. Y esto ya lo he dicho en otros videos que tengo en mi canal y es la postura, mirar directamente a la cámara, hablar con seguridad, conocer, dominar el tema para poder compartir. Entonces, en la medida en la que tú trabajes, vas viendo tu trabajo que tanta comunicación requiere, pero yo te diría que sí es un hábito que tienes que tener en tu vida porque te va a servir muchísimo, te va a abrir muchas puertas. Tercero, el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Lo que para ti sea equilibrio. Mira, hay personas que el equilibrio es, no sé, salir de rumba los fines de semana, desconectarse el sábado y volver hasta el lunes, y para ellos eso es equilibrio. Para otros puede ser irse a un parque, irse fuera de la ciudad. Para otros puede ser quedarse en su casa viendo Netflix 2 días a la semana y el resto trabaja. ¿Quién soy yo para decir que eso está bien o está mal? Cada persona elige qué ocio tiene, qué ocio le gusta. A mí ni me gusta ver Netflix, ni me gusta ir de rumba hoy en día, no tomo alcohol tampoco hoy en día, en otra época de mi vida lo hacía. Tengo muy pocos amigos, más que todo conocidos y compañeros con los que compartimos estos viajes y estas aventuras de la vida, pero elige para ti qué es el equilibrio. Para mí ese equilibrio, elegí como equilibrio, aunque no le parezca a muchos, estar con mis hijos todos los días hasta que fuera mayores de edad. Yo no quería tener culpas más adelante de no haber sido una madre responsable cuando ellos me necesitaban. Es muy personal esta decisión. Para otros puede ser una locura. Yo estoy a punto de terminarlo porque ya mi hija ya llegó a los 18, mi hijo está llegando a la mayoría de edad y voy a empezar a disfrutar cosas que antes no hice porque elegí para el equilibrio de mi familia, de mi vida, estar con ellos ahí. Entonces, ¿qué es para ti? No qué es para el mundo, o para un grupo de psicólogos o para un grupo, no, para ti qué es ese equilibrio que te hace sentir bien. Cuarto, la motivación. ¿Qué también te motiva a ti? Un ambiente limpio, organizado, o te motiva a salir a caminar antes de iniciar todos tus proyectos, ir al gimnasio, no sé, escuchar un podcast, leer un libro, lo que sea para ti estimulante que te ayude a empezar el día, o si eres de los que te gusta trabajar más en la tarde o en la noche, ¿qué es eso que a ti te activa realmente? Por ejemplo, a mí de las cosas que me activan y que me encantan es sentarme con un café en un lugar agradable, no importa si es mi casa o si es el lugar en el que esté en ese momento, pero que tenga ojalá una vista a la naturaleza o un lugar donde yo me pueda sentir tranquila, que la música esté muy suave. Ese tipo de lugares a mí me encantan. O en mi casa hago que el ambiente sea apropiado para mí, para lo que son los estándares de organización y gusto de mí. Entonces, cada quien elige con qué se motiva para que eso sea una chispita que ayuda todos los días. Ahora, no todos los días nos motivamos de una manera efervescente, que vamos a estar ahí, mejor dicho, a flor de piel. No, pero sí podemos ayudarnos con ciertos tipsitos, prender una vela si es que te gustan las velas, una música suave si es que te gusta la música. Eso ayuda muchísimo a que estemos motivados justamente para tomar acción en nuestros proyectos.
Ahora, adicional a esto, identificar si es el silencio lo que a ti te funciona, si no lo tienes en tu casa, irte a un coworking, en las ciudades hay muchísimos, ubicar un lugar donde puedas estar tranquilo, que puedas concentrarte. El siguiente video que voy a hacer después de este es justo sobre este tema, cómo lograr el foco y la concentración para poder trabajar remoto, cómo lograr esa autodisciplina que nosotros necesitamos en el día a día para que podamos dar resultados, cómo educar a estos entornos que tenemos a veces los niños, el esposo, los padres, la familia, que no entienden que esto es un trabajo, que no estamos aquí jugando con una cámara ni que estamos jugando en el computador, que es un trabajo de lo que depende muchas veces la economía de familias. Entonces, cómo educar ese entorno es algo que voy a compartir en ese video. Y todo lo que tengas para compartirme aquí como tu experiencia, como novedad, como aportes constructivos que juntos podamos aprender desde el respeto de que no lo que significa para nosotros algo tiene que ser lo mismo para los demás, lo puedes dejar aquí en los comentarios, compartir este video si crees que le puede servir a alguien o aportar en algo. Y yo siempre voy a estar agradecida de que me acompañes en este canal hasta este punto del video y de que sigamos aprendiendo juntos para crecer de manera individual y compartirlo a otros donde podamos expandir todos estos conocimientos.